Y vamos a leer desde el versículo 4. Vamos a leer desde el versículo 4, ¿ok? Nada más antes de que comencemos, quiero decirles básicamente el tema principal, para que mientras vamos leyéndolo, que vayan observándolo, ¿ok? El punto principal, el pensamiento central de todos estos versículos es básicamente establecer una relación entre Dios y el hombre. Esta relación es la de Dios como el dador y el hombre como aquel que, por tanto, tiene que responder de forma correcta. ¿Ok? Dios como el dador, el hombre tiene que responder de forma correcta. La parte de Dios es la que se observa en todos los versículos. Por ejemplo, en los que vamos a leer ahorita, se observa cómo es que Dios le da al hombre su comunión, le da al hombre su tierra, le da al hombre su vida, le da al hombre su provisión, ¿sí? Y le da al hombre su propósito. Todo eso lo vamos a ver al rato, nada más por si alguien piensa que se lo está perdiendo. Todo eso lo vamos a ver, pero noten, son varias cosas las que se dan. En específico, le estoy nombrando 5 cosas. ¿Sí? Y la parte de cómo tiene que responder el hombre se ve hasta el final, porque en el final ustedes ya observan cómo es que a Dios se le da el mandato que conocemos tanto en ocasiones, donde Dios le dice, no comerás de este árbol. ¿Sí? Entonces, básicamente, se establece Dios como el dador de toda cosa buena y luego establece al hombre como aquel que tiene que responder correctamente. Tiene que adorar a Dios, tiene que obedecerlo. ¿Ok? Y esa es la relación que está estableciendo aquí. ¿Ok? Entonces, ahora, con eso en mente, vamos a leer los versículos. ¿Ok? Génesis capítulo 2. Voy a estar leyendo desde la nueva Biblia de las Américas. Si alguien la quiere buscar para leer conmigo, es NBLA. Génesis 2. Y vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 17, ¿va? Si pueden acompañarme, dice así la palabra de Dios. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. Pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y el Señor Dios plantó un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso allí al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en el medio del huerto hizo brotar el árbol de la vida y del árbol del conocimiento del bien y del mal. Del Edén salía un río para regar el huerto, y de ahí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno. Allí hay bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Tigris. Este es el que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Ok? Entonces, notan, estamos observando nosotros en esos versículos varias provisiones de parte de Dios que establecen una relación. Hermanos, nuestra relación con Dios es, Él es el creador que provee toda cosa buena. Nosotros tenemos que adorar a Dios. Tenemos que estar respondiendo de una forma correcta a Él. ¿Sí? Y es la forma en la que viene ahí. Ahora, antes de que comencemos el tema, quiero situar el contexto. Por aquí puede surgir una duda que igual y no van a tenerla ahorita, pero alguien se puede acercar con ustedes y decirla, o alguien de alguna religión puede decirles esto, nota que es una contradicción en la palabra e intentar moverlos de su fe, ¿ok? Por eso quiero
acercarme con esto primeramente. Noten que aquí pareciera que nos está hablando acerca de otro evento de creación. O sea, está diciendo como en el Génesis capítulo 1 vimos una forma en la que el mundo fue creado, pero ahorita vamos a Génesis capítulo 2 y vemos otra forma en la que el mundo es creado. ¿Ok? Y sería un error pensar esto, porque esto simplemente nos haría a nosotros pensar que la Biblia no está diciendo la verdad, no está siendo exacta en lo que está diciendo. ¿Sí? Alguien podría traerles esto y podría decir con eso, básicamente, nota, tu Biblia tiene contradicciones, ¿ok? Pero por eso es necesario el contexto. Lo que nos dice el contexto, básicamente, es que en Génesis capítulo 1, este recuento de la creación se estaba centrando en forma general y estaba hablando del todo el cosmos, de todo lo que fue creado, ¿sí? Simplemente. Y en Génesis capítulo 2, lo que hace ahora es que se enfoca mucho más. Se va a enfocar en una sola tierra en específico, en la tierra del Edén, ¿sí? Entonces está pasando de lo que sería el cosmos al Edén. Y en Génesis capítulo 2, básicamente está mirando como con lupa lo que sucedió en el día 6. Cuando fue creado el hombre, ¿qué sucedió? ¿Sí? Y entonces les digo con lupa porque estamos viendo con más detalle. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 se dijo acerca del hombre que fue creado a imagen de Dios. Y nada más se menciona esa idea. Dios lo creó a su imagen. Pero aquí, en Génesis capítulo 2, ya estamos observando exactamente cómo sucedió eso. Dios agarró del polvo de la tierra y esa tierra la formó y la hizo a imagen de un hombre, ¿sí? Como tú y como yo, y luego sopló su aliento de vida. Y entonces el hombre existió. Y luego se nos cuenta en los versículos siguientes, los que no leímos, del versículo 18 al 25, cómo es que también se crea de la costilla del hombre a la mujer, ¿sí? Pero no tenés con mucha más atención, con mucho más detalle, porque en Génesis 1 solamente se decía, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿ok? Pero no tan resume todo lo que vamos a ver en Génesis 2 en tan solo esas palabritas, ¿ok? Entonces lo que estamos haciendo aquí en Génesis capítulo 2 es observar con una vista más detallada qué es lo que sucedió exactamente en el día 6, cuando el hombre fue creado, ¿ok? Y nos estamos centrando en una nueva sección de Génesis. ¿Por qué sabemos eso? Por las palabras con las que comienza. Chequen el versículo 4. ¿Cómo comienza? Comienza diciendo, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra. ¿Sí? O podríamos leerlo de otra forma, una disculpa. Estas son las generaciones. ¿Por qué? Porque esa palabra orígenes es una palabra hebrea que es muy importante para observar las divisiones de Génesis, que es la palabra Toledot. Toledot, se las estoy mandando escrita en el chat. Esta palabra Toledot se hace referencia a estas son las generaciones, ¿sí? Y esta palabra aparece de forma constante, introduciendo las divisiones más grandes del libro de Génesis, ¿sí? Chequen, por ejemplo, el capítulo 5. Si pueden, vayan al capítulo 5. Dice el capítulo 5, este es el libro de las generaciones de Adán. Y ahí esa parte, el libro de las generaciones, es Toledot, ¿sí? Igualmente, si checamos en el capítulo 6, versículo 9, en el capítulo 10, 11, 25, 36, van a encontrar esta frase, ¿ok? Lo que hace esta frase, les comentaba, es que hace las principales divisiones, ¿sí? Entonces, básicamente nos está diciendo, aquí estoy generando una división en el texto, ¿sí? Para enfocarme en algo específico. ¿En qué se va a enfocar esa sección en específico? Se va a enfocar en lo que les comentaba hace rato, la relación entre Dios y el hombre. Es lo que se está enfocando aquí en Génesis capítulo 2. La relación entre Dios y el hombre. ¿Ok? Entonces, si alguien nos dice, ¿este es otro evento de creación? Les decimos, no. Está viendo con lupa específicamente cómo sucedió la creación del hombre. ¿Sí? Y ahorita voy a darles otros argumentos que nos podrían dar conforme vayamos avanzando en este pasaje y les doy cuál es la respuesta. ¿Ok?
pero nada más para que tengan ahorita el contexto se nos está hablando acerca de la relación de Dios y el hombre. Y en este caso, les comentaba, Dios se está viendo como aquel que da todo buen regalo. Dios da todo buen regalo. Y en este caso da cinco regalos. ¿Ok? En este pasaje que leímos se observan 5 regalos. Se los envío en el chat para que lo tengan si lo quieren anotar. Nos habla primeramente de su comunión. Su comunión. Porque lo que observamos en este pasaje es que se está formando una relación en la cual Dios y el hombre tienen comunicación. Dios y el hombre están teniendo una relación viva, los dos juntos, ¿sí? Algo que noten que no existe con el resto de la creación, porque a pesar de que Dios sí se relaciona con los animales, en el sentido de que Él actúa para los animales, no tiene una relación de comunión, ¿sí? Como la de amigos, como la de... ¿No se escucha? ¿Ustedes escuchan lo que estoy diciendo, amigos? ¿Sí? Ok. Igual y es la Sí, yo sí. conexión. Entonces, si no se escucha, porfa, sí escríbanlo así como lo escribieron ahorita, para que yo me entere, ¿va? Perfecto. Entonces, su comunión es la primera. De todos modos, denme 2 segundos para enviarle aquí. Que por si acaso, si no se escucha, va a estar disponible el estudio en YouTube, más o menos media hora después. Perdón, escribo un poquito lento. De que lo terminemos de transmitir. Si alguien puede ayudarme pasando el YouTube, estaría increíble, nada más por si acaso alguien lo requiere, ¿va? Entonces, el primer regalo de Dios es su comunión, que establece una relación viva con el hombre. Segundo regalo es su tierra. Dios entrega la tierra como un regalo para el hombre, ¿sí? Dios está entregando literalmente miles de kilómetros, millones de kilómetros que se pueden recorrer en este caso, para que pueda estar habitando, para que pueda estar procreando y que todo el hombre habite toda la tierra, ¿sí? Segunda cosa, y es una tierra perfecta, que es lo que vamos a centrarnos en observar en un rato, ¿ok? Tercer regalo, Dios le da al hombre su vida. Dios da al hombre su vida para que él pueda estar vivo, sano, que tenga un espíritu que pueda adorar a Dios, ¿sí? Dios provee todo esto. Cuarta provisión, cuarto regalo, perdón, su provisión. Cuarto regalo, su provisión, porque Dios le provee con todas las plantas para que se alimentara, ¿sí? Y finalmente le provee con su propósito. Dios le da un propósito al hombre. ¿Qué tiene que hacer él? ¿Sí? Nosotros observamos ahí, por ejemplo, cómo es que se crea el trabajo. El trabajo, amigos, no es algo que sea malo. Es algo que Dios da para entregar un propósito al hombre. Y es un trabajo, en este caso, de cuidar de la tierra y estar adorando a Dios. Eso ya lo vamos a observar después. El día de hoy nos vamos a centrar en las primeras 3 provisiones por el tiempo que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a observar nosotros cómo es que Dios provee su comunión, su tierra y su vida. ¿Sí? Al hombre. Dios le provee de comunión con él, de tierra y de vida. ¿Ok? Ahora vamos a comenzar así. Versículo 4. Ahí es donde podemos observar el primer rasgo, la comunión de Dios. Chequen el versículo 4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados, el día en que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos. Ok. Alguien puede preguntar, ¿dónde se observa ahí la comunión? Se está observando como un tema que se va a desarrollar después, en el nombre de Dios. Ahí es donde se observa, en el nombre de Dios. Por eso ustedes notan, lo que dice ahí es el Señor Dios. El Señor Dios. Muchas gracias, Sayuri. El Señor Dios. O en la Reina Valera,
Dice Jehová, Jehová Dios. ¿Sí? Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque, si se acuerdan, cuando estábamos observando el primer versículo de Génesis, les comenté que ahí había un nombre específico de Dios, ¿sí? Más específicamente podemos llamarle un título, que es el título Elohim, Elohim, ¿sí? Usualmente cuando ven la Biblia y ven escrito ahí Dios, es la palabra Elohim, ¿sí? Que es una palabra que hace referencia a que Dios es el creador, ¿sí? Y en este caso significa este nombre que Dios es una deidad omnipotente, ¿sí? Entonces, noten, es un nombre que nos habla acerca de la majestad de Dios. Dios es deidad. Dios es omnipotente, tiene poder extremadamente grande, ¿sí? Pero en este pasaje se está agregando un segundo nombre, un nombre que no se había mencionado nunca antes y se menciona aquí por primera vez en nuestra Biblia. ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre de Jehová. El nombre que aparece usualmente cuando ven ustedes Señor en la Biblia, si está todo en mayúsculas, es este nombre, Jehová, que es YHWH. ¿Ok? Este nombre es extremadamente importante. Yo sé que para muchos ya lo habrán notado. Es el nombre que se le entrega, por ejemplo, también a Moisés, cuando Moisés pregunta, ¿cuál es tu nombre? ¿Sí? Es un nombre que en la palabra, en la Biblia, se asocia con el pacto de Dios. El pacto de Dios. ¿Ok? Y sé que eso puede no significar mucho para algunos, así que tengo que definir qué es un pacto, a fuerzas. Un pacto es una relación entre dos partes. Entonces, cuando estoy diciendo es el nombre de pacto de Dios, estoy hablando del nombre que se forma en la relación entre Dios y su pueblo. Cuando Dios establece una relación con su pueblo, Él lo hace con este nombre. Básicamente, se está mostrando que Él al dar su nombre, está generando una relación de cercanía con las personas, ¿sí? Entonces, el nombre por el cual le habla también, por ejemplo, a Abraham. Cuando establece él su pacto con Abraham, le habla de esta forma. Chequen, Génesis 15, versículo 7. Génesis 15, versículo 7. Si pueden buscarlo en sus Biblias. Chequen. Génesis 15, versículo 7. Dios está estableciendo una relación con Abraham que le dice, versículo 7, le dijo, yo soy el Señor. Ahí está Jehová, ahí está el Yahweh, que es una forma de decir lo que es preferente, ¿sí? Dice, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra para que la poseas. ¿Ok? Entonces, noten, está estableciendo una relación de pacto con Abraham. Y al formar esa relación, se está introduciendo a sí mismo como Jehová. Estamos hablando de un nombre que nos recuerda a nosotros que Dios está estableciendo una relación con las personas, ¿sí? Y este nombre, ya después vamos a observar nosotros bien qué significa, pero ahorita lo único que vamos a observar nosotros es que es un nombre que se relaciona entonces con también, la salvación de Dios. La salvación de Dios. ¿Ok? Entonces, mientras que el nombre Elohim, ese título que hace referencia a Dios, está observando a Dios como deidad, magnífico, omnipotente, con todo el poder que podrías imaginar y más allá, ¿sí? En otras palabras, nos está hablando de un Dios lejano, muy distinto a nosotros, ¿sí? El nombre Jehová nos está hablando acerca de un Dios cercano, un Dios que estableció una relación con cada uno de nosotros, ¿sí? Por eso es que aquí lo empieza a ocupar este nombre, porque en Génesis 1 se está observando la creación en general y lo magnífico, lo majestuoso de la creación de Dios, pero en Génesis 2 ya estamos hablando acerca de una relación entre Dios y el hombre. Entonces está concentrando como también utilizando un nuevo nombre, que es el nombre de Jehová, ¿ok? Y es un nombre, entonces, que también, si ustedes observan ahí, está unido al nombre de Elohim.
el Señor Dios. Entonces, en otras palabras, Yahweh Elohim. Yahweh Elohim. ¿Ok? ¿Qué nos enseña a nosotros eso, amigos? Nos enseña que cuando nosotros pensamos en Dios, tenemos que pensar en Dios de estas dos formas. Tenemos que pensar en Dios ambos como el Creador y como el Redentor. ¿Sí? Creador y Redentor. Ambos como majestuoso y personal. ¿Sí? Si tú tienes alguna de las miradas de Dios que solamente se inclina por un lado, estás teniendo una mirada desbalanceada de Dios. ¿Sí? Si te estás inclinando solamente por la parte personal, Dios me ama, yo tengo que amarlo, ¿sí? Pero no lo estás observando con la majestuosidad que tiene y con la reverencia necesaria. Por eso estás viéndolo de una forma desbalanceada. Del otro lado, si nada más lo estás observando como alguien majestuoso que creó todo, al cual por lo mismo hay que temer y está muy separado de nosotros, y no observas que también es un Dios cercano, también estás teniendo una mirada desbalanceada de él, ¿sí? Más bien, nosotros tenemos que recordar en nuestros corazones que siempre que nos acercamos a Dios, nos estamos acercando como Jehová Elohim, ¿sí? Como el Señor Dios, ¿ok? Entonces es lo que tenemos que pensar. El Creador Redentor, majestuoso y a la vez personal, ¿ok? Personal. Entonces lo primero que se observa aquí, en este pasaje, es que hay una relación, hay una comunión, ¿ok? Entre Dios y el hombre. Y ya esta comunión se va a acentuar todavía más un poco después en el pasaje, donde vamos a observar que Dios caminaba literalmente con el hombre, ¿sí? Que Dios le hablaba de forma directa al hombre, ¿sí? Entonces todo esto se va observando después. Hay una comunión que en verdad existe entre Dios y el hombre. Ahora, este es el primer regalo. Segundo regalo, su tierra. Su tierra. Y esa la vemos en el versículo 6. Si pueden, regresen a Génesis 2, en el versículo 6, donde observamos nosotros cómo es que Dios está dando su tierra. ¿Ok? Voy a leer el versículo. Dice el versículo, una disculpa, dije 6, ¿verdad? Me refería a 5 y 6. 5 y 6. Entonces voy a leer el versículo 5. Dice el versículo 5. Aún no había ningún arbusto del campo en la tierra, ni había aún brotado ninguna planta del campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra, pero se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. ¿Ok? Estos versículos, noten, tampoco nos dicen de forma directa que se regala la tierra. Eso ya se dijo en Génesis 1. ¿Ok? Lo que se dice aquí en estos versículos más bien es que se describe la tierra que se le da al hombre. ¿Ok? Se está describiendo a la tierra. ¿Cómo se le está describiendo? Se está diciendo en el versículo 5 que no tenía arbusto y no había brotado ninguna planta del campo. ¿Ok? Esas son las descripciones que se le dan. Ahora, lo que puede pasar, lo que les pueden decir a ustedes, como para decir que hay una contradicción en la palabra, es que tomen esto que les acabo de decir, no había ningún arbusto y no había ninguna planta del campo, y digan, nota, nota, ahí se está diciendo que no existían las plantas. Luego se crea el hombre y luego se crean las plantas. ¿Qué está sucediendo? Si en Génesis 1 primero se crearon las plantas y luego se crea el hombre. Dirían, hay una contradicción ahí, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en Génesis capítulo 1 se crean las plantas en el día 3, pero el hombre se crea hasta el día 6. ¿Sí? ¿Y a qué parecería que está diciendo todo lo contrario? Que se crea primeramente al hombre, porque dice ahí no había ninguna planta ni ningún arbusto, ¿sí? Luego se creó al hombre y luego se planta el jardín del Edén, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Ok? ¿Qué nos puede dar a nosotros una buena perspectiva para saber qué es lo que está pasando aquí? Y les digo yo cuáles son las cosas que nos señalan qué está sucediendo aquí. Primeramente, para descifrar esto,
tenemos que observar dos cosas. Primeramente, los términos con los que nos está hablando. ¿Ok? Los términos de las plantas. Ya está. Ahí se los mandé escrito. Los términos de las plantas. Porque estas palabras que está ocupando aquí son muy específicas. En Génesis 2, versículo 5 y 6. Noten las palabras. ¿Cuáles son? Aún no había ningún arbusto del campo. ¿Ok? Primer término. Arbusto del campo. ¿Ok? Y segundo término, ni había aún brotado ninguna planta del campo. ¿Ok? Planta del campo. Y básicamente, lo que observamos es que estos dos términos son diferentes a los de Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, cuando se hace referencia a la creación de las plantas, se les está denominando de una forma distinta. ¿Ok? En Génesis 1 se dice, ejemplo, que son las plantas que dan semilla. Se dice en Génesis capítulo 1, versículo, en lo de plantas de semilla, eso lo estoy viendo en el versículo 29, por si alguien lo quiere, ¿sí? Y también se está diciendo esto en el versículo 24 y 25. No, estoy confundiéndome, denme 2 segundos. Aquí. Versículo 3. Está. En el versículo 12, una disculpa. Se le está llamando ahí vegetación. Hierbas que dan semillas según su especie. ¿Ok? Entonces ahí está una primera pista de que hay una diferencia entre las dos. Que se está utilizando términos distintos. En Génesis 1 es vegetación, hierbas que dan semilla según su especie y planta que da semilla. ¿Ok? Pero en Génesis 2 se está hablando de arbusto del campo y planta del campo. ¿Ok? Noten ahí, está haciendo referencia del campo. Y segunda cosa que nos muestra una diferencia es que se está haciendo referencia a la agricultura y a la lluvia. Noten el versículo 6. La agricultura y la lluvia, versículo 6. Pero se levantaba de la tierra, no, perdón, final del versículo 5 y luego versículo 6. Dice el versículo 5, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre para labrar la tierra. ¿Ok? Lluvia y el hombre labrando, o sea, agricultura. ¿Ok? Entonces noten, ¿por qué está diciendo Dios que no existían estas plantas? Está diciendo que era porque no había lluvia y porque no había agricultura. ¿Ok? Entonces, estas plantas existen por la lluvia y por la agricultura, en otras palabras. ¿Sí? Entonces, lo que nos va a ayudar a observar qué es lo que está pasando aquí es situar en la historia de la palabra, de la Biblia, dónde se encuentra la agricultura y dónde se encuentra la lluvia. Pregunta, amigos, ¿alguien se acuerda dónde está la primera lluvia en la escritura? Aquí es pregunta literal. Si alguien quiere decirlo, puede. ¿Ok? O si quieren escribirlo, también se puede. Si no, no se preocupen. ¿Dónde se encuentra la primera lluvia en la escritura? Sí. En el diluvio, ¿no? Fue con Noé, ¿no? Ajá. Exactamente. En el diluvio, ¿ok? ¿Dónde se encuentra la primera lluvia en la escritura? Se encuentra en Génesis capítulo 7, la primera mención de la lluvia, que va a suceder en este caso, es cuando se está diciendo que se va a juzgar a todo el planeta y por lo mismo va a estar lloviendo durante varios días hasta generar un diluvio que va a arrasar con toda la faz de la tierra. ¿Sí? Génesis capítulo 7, versículo 7, dice, versículo 7, pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. ¿Ok? Entonces, es la primera lluvia que existe en toda la historia. Entonces, estos dos términos, arbusto del campo y planta del campo,
se nos dice no existen porque no hay lluvia. ¿Ok? Entonces, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Ok? Todavía sé que está medio misteriosa la cosa, entonces les voy a decir la siguiente y ya se va a entender un poco más a qué hace referencia, ¿ok? Estos dos términos, arbusto y planta del campo, se vuelven a ocupar en Génesis capítulo 3 para estar haciendo referencia al juicio de Dios sobre el hombre. Cuando Dios juzga al hombre, ¿se acuerdan ustedes? Hay unas maldiciones. Y en esas maldiciones, entre lo que se dice es que el hombre va a trabajar la tierra del campo. Va a estar haciendo una agricultura que va a ser muy pesada para el hombre y con ese trabajo va a conseguir fruto para poder comer. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes de eso? Y se dice también que en este caso el hombre cuando esté haciendo todo esto de estar queriendo plantar y ser un agricultor, va a encontrarse con que de la tierra van a surgir cosas malas. Ya no van a surgir solamente frutas buenas para comer, sino que van a surgir espinos y cardos. ¿Sí? Entonces, cuando está haciendo referencia a estos términos, un arbusto y una planta, el término arbusto está haciendo referencia a, a estos dos, ¿no? Chequen el Génesis capítulo 3, versículo 17 y versículo 18, ¿ok? Para que lo veamos allí en la escritura. Dice Génesis 3, 17 y 18. Dice, entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo, haciendo referencia a la agricultura, comerás de ella todos los días de tu vida, y espinos y cardos te producirá, haciendo referencia al arbusto del campo, ¿sí? Y comerás de las plantas del campo, haciendo referencia a las plantas del campo, las que estábamos viendo en el pasaje de Génesis 2, ¿ok? Entonces, si notan, las dos cosas, la agricultura y la lluvia, en la historia de la Biblia, surgen como consecuencia de la caída, como parte de la maldición de parte de Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué nos está diciendo Génesis 2? Génesis 2 está diciendo que en ese momento en el cual Dios le entregó al hombre la tierra, él se le entregó sin ninguna parte de la maldición. No había lluvias, amigos, porque no habían sido juzgados las personas. No había necesidad de que lloviera. De hecho, vamos a observar en el versículo 6. ¿Sí? Y el hombre no tenía que estar trabajando de forma ardua. Y no había, literalmente, amigos, no habían estas plantas antes de la caída. Las plantas que eran los arbustos y las plantas del campo. No existían. Básicamente son una nueva especie que surge con la caída. Y son una especie que, en otras palabras, Dios no quería que existiera. Entonces hay un comentarista, por ejemplo, de la palabra que dice, estas especies no existían o no se encontraban en la forma en la que lo conocemos nosotros hasta la transgresión de Adán. Y fueron una consecuencia de la caída y entonces entraron en el mundo y recibieron su forma presente. Pero cuando Dios entregó el mundo, amigos, Él lo entregó de una forma perfecta. Lo entregó sin ninguno de estos arbustos, sin la necesidad de estar teniendo que trabajar de esa forma ardua y cansada y recibir espinos, ¿sí? Y sin la necesidad de lluvias, porque la lluvia, les digo, se asocia con esta parte del juicio de Dios, ¿ok? Entonces, ahí está diciéndonos básicamente la respuesta. Dios entrega de regalo una tierra perfecta, ¿ok? ¿Qué sucedía? ¿Por qué no había necesidad de lluvia, amigos? Porque, dice el versículo 6, se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie del suelo. ¿Ok? Es la razón por la cual no había necesidad de lluvia. Porque a todo el planeta llegaba agua, ¿sí? Sin necesidad de que fuera de esta forma en la que lo conocemos nosotros, ¿no? ¿Cómo llegaba el agua? Y hay básicamente dos interpretaciones de esto.
nada más para que la tengan. La primera interpretación es que literalmente lo que viene dentro de nuestras Biblias está de forma correcta. O sea, dentro de la traducción que tenemos está de forma correcta. Básicamente es que la parte de vapor es la más relevante. ¿Ok? Cuando dice se levantaba de la tierra un vapor que regaba toda la superficie de la tierra, es básicamente que había aguas submarinas debajo de la tierra que de alguna forma conseguían salir de la tierra y en modo de vapor iban y regaban todas las partes de la tierra. ¿Sí? Entonces se movían así como vapor y regaban todo. Entonces, si ustedes imaginan algo como lo que podría haber lucido esto, imagínense ustedes cómo es cuando estás en una montaña. Cuando ves tú la neblina y entonces la neblina empieza a llenar todo. Y eso podría ser algo similar a lo que estaba pasando en este momento. Tenían una neblina que estaba regando todo como un vapor. ¿Ok? Esa puede ser la primera interpretación. La otra interpretación, que yo creo que también puede ser correcta, es básicamente que está hablándonos de aguas submarinas que después surgían como ríos. ¿Ok? Que surgían como ríos. En otras palabras, si ustedes piensan cómo es que surgen los ríos el día de hoy, surgen a través de la lluvia que sale del cielo. ¿Sí? Cae lluvia, se empiezan a formar los ríos y los ríos empiezan a caer de las montañas, ¿no? Se empieza a condensar esa cantidad de lluvia y empieza a unirse en ciertos lugares y empiezan a formarse estos ríos. Pero en ese momento, como no había lluvia, los ríos más bien surgían de abajo. Entonces el agua salía del fondo de la tierra y entonces empezaba a formar estos ríos. ¿Ok? Y eso tiene respaldo porque si ustedes se acuerdan unos versículos después, en el versículo 10, chequen Génesis 2:10, aparecen ríos. ¿Ok? Génesis 2:10, del Edén salía un río para regar el huerto y de allí se dividía y se convertía en otros 4 ríos. El nombre del primero es Pisón y continúa con cada uno de los ríos. ¿Ok? ¿De dónde salía ese río? Dice esta interpretación, salía del fondo de la tierra. ¿Ok? Entonces, del fondo de la tierra salían ríos. ¿Ok? Lo importante de esto era, no era necesario la agricultura para que hubiera comida y no era necesario la lluvia para que existiera, porque Dios estaba entregando una tierra perfecta, sin ninguna escasez. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el regalo de Dios? El regalo de Dios es no solamente una comunión con Él, que obviamente es el regalo más importante, poder estar conviviendo con Él, ¿sí? Pero también es Dios provee una tierra. Y aún el día de hoy, amigos, tenemos nosotros una tierra de parte de Dios, ¿sí? O sea, a pesar de que está manchado por el pecado, la tierra que Él nos dio, y por eso están las lluvias y por eso están los arbustos y las plantas, aún así, Dios nos está proveyendo de forma constante con un regalo hermosísimo, ¿sí? De una tierra para que vivamos cada uno de nosotros. ¿Ok? Segundo regalo. Y finalmente, para terminar por hoy, tercer regalo, su vida. Dios provee de vida al hombre. ¿Ok? Y eso se encuentra en el versículo 7. Chequen, el versículo 7 de Génesis 2. Dice el versículo 7 de Génesis 2. Dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Entonces notan, aquí se está hablando acerca ya de la creación del hombre. Y la forma en la que se narra aquí es que se está colocando a Dios como un artesano, escultor. ¿Ok? Dios como un artesano, escultor. Porque está diciendo él, formó. Y esa palabra, formó, nos da entonces una primera perspectiva de cómo es que fue creado el hombre. Fue formado por Dios. ¿Ok? A diferencia del resto de la creación. Porque a pesar de que Dios sí creó todo, Dios creó a los animales, por ejemplo, Dios, si se acuerdan, a los animales, los creó con un intermediario. El intermediario fue la tierra misma. ¿Ok? Entonces,
Hubo un intermediario ahí. Dios le dijo a la tierra que se hagan los animales y se hicieron los animales. Pero en este caso, Dios va y se mete de una forma personal para la creación del hombre y lo esculpe a él, ¿sí? Entonces, notan ahí una primera diferencia. Una segunda diferencia de esto comparado con los animales es que aparte de eso, aparte de la intervención directa de Dios, Dios está tomando su tiempo. Porque con los animales todo sucede en un momento. Pero con la creación del hombre y de un solo hombre, ojo, no de todas las especies, ¿sí? Como sucedió con los animales, él lo hace por pasos. Noten el versículo 7, se nos dicen al menos 2 pasos. Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra, primer paso. Segundo paso, y sopló en su nariz el aliento de vida. Y entonces fue el hombre un ser viviente. Conclusión. ¿Sí? Entonces Dios está tomando su tiempo y está actuando de esta forma como un escultor, como un artesano, o podemos llamarlo también como un alfarero. ¿Ok? Y esta imagen también aparece de forma recurrente. Si ustedes observan la palabra, chequen, por ejemplo, acompáñenme a Isaías 29, versículo 16. Isaías 29. En este caso es un pasaje que sí que habla de juicio, pero está colocando este juicio sobre la base de que Dios creó de esta forma al hombre, ¿sí? Entonces dice el pasaje, Isaías 29, 16, ¿qué equivocación la suya? ¿Es acaso el alfarero, ok, igual que el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? Y noten, ahí está diciéndonos, el alfarero es Dios. Dios es el que hace. Y el barro eres tú, soy yo. Dios nos hace. Y nosotros tenemos que decir, Dios me hizo a mí. Y Dios tiene el mayor entendimiento que se puede. ¿Por qué? Porque está estableciendo esa relación. Él es el creador, nosotros somos la criatura. ¿Ok? Y eso se acentúa más todavía en Génesis 2. ¿Por qué? Porque se nos dice que fuimos hechos del polvo. Se nos dice que fuimos hechos, en otras palabras, de la tierra. Amigos, lo que hace este pasaje es que nos está quitando a nosotros toda clase de soberbia que podemos tener. Nos está haciendo bien, bien humildes. Porque está diciendo, tú no eres igual que Dios. Tú fuiste creado del polvo de la tierra. ¿Sí? Entonces, lo primero que hace es que nos muestra a nosotros una clase de humildad que deberíamos de tener. Y esa misma clase de humildad aparece en nuestro mismo nombre. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué nuestro nombre? Porque ahí en hebreo está diciendo, el hombre, Adán, fue formado de el polvo de la tierra, de la Adamá. ¿Sí? Cuando dice ahí de la tierra, el polvo de la tierra es Adamá, que es un juego de palabras, básicamente para que recuerdes, el hombre viene de la tierra. El hombre, Adán, es de la Adamá. ¿Sí? Entonces nos está intentando humillar. Por eso Calvin, cuando comentaba sobre este pasaje, Calvin es un teólogo muy, muy importante de la historia de la iglesia, Juan Calvino, si alguien lo quiere buscar. Él decía acerca de este pasaje, el cuerpo de Adán fue formado de, deme unos segundos, se me olvidó la palabra con la que se traducía esto. Ahí está, fue formado de arcilla. ¿Para qué? Para que nadie se exaltara más allá de su propia carne. Debe de ser excesivamente, perdónenme la palabra, estúpido, decía Calvino, debe de ser excesivamente estúpido aquel que no aprenda humildad. Cuando observamos esto, hermanos, ¿sí? Debemos aprender nosotros una humildad. Tú y yo, al igual que todos los demás animales, fuimos creados del polvo de la tierra.
somos criaturas, no dioses. ¿Ok? Eso ya nos tiene que colocar en un lugar. Yo soy criatura, Dios es Dios. Dios es el único que puede tener este lugar. Yo no. ¿Ok? Es lo primero que tiene que ser. Sin embargo, noten que sí nos da también algo favorable este pasaje de Génesis 2. Génesis 2, versículo 7, termina de la siguiente forma. Y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Ok? Dios formó al hombre como un escultor con sus propias manos, pero no solamente lo formó, también sopló. Que esa parte de sopló, les voy a dar nada más la palabra hebrea, es la palabra napá. Napá. ¿Ok? Si soy bien honesto, no estoy seguro de la pronunciación. Las pronunciaciones hebreas se me son mucho más complicadas que el griego. El griego es muy parecido al que tenemos nosotros, hermanos. Si alguien quiere aprender griego, es mucho más sencillo. El hebreo no. Aunque también los aliento, si alguien quiere aprenderlo. Pero bueno, pero esta palabra, lo que hace que es tan, tan hermoso, es que nos habla de algo muy personal. ¿Sí? Cuando hace referencia a la creación de el hombre, está diciendo Dios sopló o respiró, ¿sí? Respiró, que es otra forma de traducir también esta palabra, ¿sí? Nos hace referencia a lo que es personal, cara a cara, como, comenta un comentarista, como la intimidad de un beso. Cuando tú le das un beso a alguien, estás haciendo algo así. Estás frente a frente con la persona y estás actuando de esta forma tan, tan personal, ¿sí? Entonces, esta palabra de napá, que hace referencia a que él sopló en su nariz, es una palabra que hace referencia a algo muy, muy personal, ¿sí? Y ya lo que hace en este caso Dios es que cuando él sopla, surge su espíritu, su aliento, ¿sí? Y ese espíritu nos da a nosotros el aliento de vida. El aliento de vida. Entonces, el Espíritu de Dios nos da a nosotros su aliento de vida. ¿Sí? Y por eso todos los que están vivos, hermanos, podríamos decirlo así, tienen algo del Espíritu de Dios. Tienen el actuar del Espíritu de Dios que los está trayendo a la vida. ¿Sí? Y cuando Dios quita ese espíritu, entonces esas personas mueren. ¿Sí? Pero ahí está el actuar de Dios de forma constante, manteniendo ese espíritu. Y esta imagen, amigos, nada más para que terminemos con eso, se recupera cuando vemos Ezequiel 37. Si pueden, acompañen. Ezequiel 37, 9 al versículo 10. ¿Ok? Se recupera para hacer referencia a cómo Dios trae de vuelta a la vida a la gente que estaba espiritualmente muerta, como tú, como yo, cuando no nos encontrábamos con el Señor, ¿sí? En este caso está profetizando algo que va a suceder todavía en el futuro, pero es algo que también es real para ti y para mí. Cuando Dios nos vio espiritualmente muertos, Él nos agarró y sopló su aliento de vida y nos hizo a nosotros vivir otra vez, espiritualmente, ¿sí? Entonces chequen aquí, nada más voy a leer el versículo 9 y 10. Si alguien quiere leer el resto del pasaje, pueden hacerlo después. Dice el versículo 9. Entonces él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre. Está diciendo, esta es la indicación de parte de Dios, que se profetice, que se hable la palabra de Dios. Y dile al Espíritu, así dice el Señor Dios, ven de los cuatro vientos, oh Espíritu, y sopla sobre estos muertos, y napá sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el Espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie,
un enorme e inmenso ejército. ¿Okay? Entonces, ¿notaron? Dios en este caso utilizó a Ezequiel para que, hablando en la palabra de Dios, su palabra indicada por Dios, que el Espíritu actuara y trajera a la vida a estas personas. ¿Ok? ¿Qué nos enseña todo esto a nosotros? Que en este caso, tú y yo, Dios nos está entregando una vida. Y es una vida más allá, incluso amigos, tenemos que saber esto, más allá que la que le he entregado a otros ahorita. Porque hay gente que, a pesar de que está viva y respira y late en sus corazones, que sus espíritus están muertos, ¿sí? Entonces les pregunto a ustedes, ¿qué van a hacer con esa vida que Dios les dio? Que es una pregunta que, si les soy bien honesto, a mí me confronta mucho. ¿Qué voy a hacer yo con esta vida que Dios me dio? Porque Dios nos proveyó con un espíritu y podemos ocupar nosotros nuestro tiempo para estar conociéndolo y para estar predicándolo, o podemos desaprovechar nuestra vida y tener una vida malgastada en otras cosas. ¿Ok? Entonces, tenemos que aprender a valorar mucho los regalos que Dios nos ha dado. Nada más para que recordemos cuáles son los que vimos ahorita. Dios nos dio su comunión. ¿Cómo aprovechas su comunión, amigos? Buscando que esa comunión crezca, conociendo a Dios a través de la palabra, conectándote a los estudios, estudiando la palabra devocionalmente, diariamente, personalmente, ¿sí? Estás buscando a Dios en esta palabra y aprovechar que Dios nos dio este tan hermoso regalo de estar hablándonos con su mismo nombre. ¿Ok? Segundo, Dios nos dio su tierra. En este caso, la tierra en la que habitamos nosotros ahorita ya es la versión que está caída de esa tierra. Pero aún así, tenemos nosotros muchas cosas hermosísimas el día de hoy. Algo que no les mencioné hace rato es que, a pesar de que en Génesis nosotros observamos hasta ahorita la lluvia como una señal del juicio de Dios, ahorita también la lluvia se ve como una señal del favor de Dios. Eso va a aparecer hasta después, ya nos vamos a tardar un rato en llegar hasta allá. Pero ahorita ya es una señal del favor de Dios, ¿sí? Entonces tenemos que recordar esas dos, que al mismo tiempo es una tierra que ha sido caída y ha sido juzgada y que suceden cosas que no deberían de pasar, amigos. Por eso no es normal que existan estas cosas, como las enfermedades, como las catástrofes naturales, ¿sí? Y al mismo tiempo todavía queda el favor de Dios y se muestra en que Dios nos provee de forma constante. Entonces, ¿cómo vamos a actuar delante de esto? Yo quiero pensar que lo vamos a cuidar y vamos a procurar hacer lo mejor que podamos de todos los recursos que Dios nos da, ¿sí? Y vamos a anhelar la nueva tierra que Dios nos va a entregar después, ¿sí? Y finalmente, con su vida, amigos, la vida que personalmente Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, ¿qué vamos a hacer con ella? ¿Okay? Entonces, vamos a orar para que todos estos regalos los valoremos y los aprovechemos de la mejor forma. ¿Okay? Vamos a orar. Padre, gracias porque tú nos permites el día de hoy observar que en el inicio diste unos regalos hermosísimos para nuestros primeros padres. Estos regalos merecían ser aceptados y responder de forma correcta, Padre. Te pedimos perdón porque no fue así como sucedió, Padre. Y que en vez de haber buscado adorarte y agradecerte, que todos nos hemos desviado de eso, Padre. Y que aún con los regalos que tenemos el día de hoy, en muchas ocasiones los damos por hecho o simplemente somos mal agradecidos y no consideramos todas las cosas que hay en nuestra vida, que son buenas. Te damos las gracias porque tú nos has provisto de alimento cada uno de los días de nuestra vida. Y aunque en ocasiones lo hemos visto como algo que tenías que hacer o como algo que ya estaba dado por hecho, Padre, que el día de hoy podemos recordar que son regalos que vienen de tu gracia, que son regalos que no merecíamos ninguno de nosotros y aún así tú los entregaste. Te damos gracias por la vida que nos has dado, porque el día de hoy hemos llegado a
26 años, 30, 40, los años que tengamos, Padre, que tú nos has sostenido durante cada uno de los días que han formado nuestra vida. Padre, te damos las gracias porque también nos has dado un espíritu para que el día de hoy estemos vivos y te podamos conocer. Y que nos has dado el más grande regalo de todos, el de poder formar una relación contigo y con tu Hijo Jesucristo. Te pedimos para que avives esa relación, Padre, para que nunca nos dejes ignorarla, porque ese es probablemente el regalo más grande y el que más comúnmente ignoramos, Padre, que nos olvidamos de agradecer por cada una de estas palabras que tú nos das y por cada una de las posibilidades que nos das de acercarnos a ti. Te doy las gracias por mi vida, por la de mi familia, por la de mi esposa, por la de mis amigos y por la de mi iglesia, Padre. Y te pido que sigas creciendo esa vida que tú nos has dado. En el nombre de Jesús. Amén.